muchísimo gusto saludarles. Estamos aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y pues el día de hoy estoy muy contenta porque nos visita aquí Andrés Gómez Espinosa. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudia? Muchas gracias por la invitación y pues a gusto y contento de explorar nuevas formas de comunicarnos, conocernos, ¿no? Compartir siempre visiones, eso enriquece mucho la existencia. Claro, y pues muchas gracias por estar aquí. Sé que eres una persona con muchas ocupaciones, pero te agradezco que te hayas dado el tiempo de compartir aquí con Converso. Bueno, Andrés Gómez Espinosa es psicólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. También es pedagogo de la Universidad Pedagógica Nacional y también tienes una maestría en educación, ¿verdad? Sí, De desarrollo educativo. de la misma Justo. universidad. Entonces, pues muchas gracias, Andrés, por estar aquí. Perdón, Andrés. Gracias. Y vamos a comenzar con una frase, como siempre. Ahora tocamos a Paulo Freire, que es enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña aprende al enseñar y quien enseña aprende a aprender. Y pues un poquito comentando, también es decano, Andrés Gómez es decano de las maestrías en educación y evaluación educativa. Y pues bueno, yo por ahí lo veo que sus alumnos siempre le estiman mucho porque seguramente, como todo buen maestro, se preocupa también por el bienestar y no solamente por la cuestión académica en el alumnado. Entonces, pues por eso es que quisimos invitarlo para que nos hablara sobre el análisis sociopolítico de la educación, ¿sí? Y pues un poquito cómo comenzamos, una introducción que nos des primero, Andrés, acerca Pues, de lo que sería como toda la filosofía de Paulo Freire sobre lo que es la educación como práctica de la libertad, que nos vayas introduciendo un poquito y ya vamos desarrollando el claro, tema. si bien el concepto de educación es mucho más allá que la escuela, nosotros en el ámbito pedagógico tendemos a hacer una diferencia entre tipos de educación. O sea, hay muchas maneras de clasificar la educación, pero digamos desde el punto de vista institucional, hablamos de educación formal, educación no formal y educación informal. Yo sé que estas últimas dos expresiones, lo no formal e informal, parecía tener el mismo significado. Sin embargo, la formal se refiere a aquella que integra los niveles educativos de nuestro país. O sea, toda educación formal corresponde a preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, maestría, doctorado y postdoctorado. O sea, todo aquello que integre eso, corresponda a uno de estos niveles, es educación formal. La no formal es aquella que no corresponde, pero que a menudo pueden o no vincularse. Por ejemplo, estudiar para secretaria, para paramédico, Ujú. es educación no formal, diplomados, talleres, cursos, es educación no formal. Mientras la informal es la que nos constituye en la vida cotidiana, es parte de nuestra cultura y sin duda, en nuestro caso en México, quizás sea la educación que más nos impacta. Es aquella donde sacamos nuestras visiones más profundas de la vida, nuestros afectos, nuestros proyectos, existencia. O sea, ¿cómo entendemos relacionarnos? Nadie nos educó para la amistad, nadie nos educó para la pareja, algo que tocan ustedes bastante, nadie nos educó, por supuesto, para la crianza, para la convivencia vecinal. O sea, como que le vamos ahí entendiendo y armando significados. Eso correspondería a la educación informal, ¿no? La televisión, por supuesto, es parte de la iglesia, las amistades, la cultura en general. Entonces, en este sentido, es importante mencionar que la educación, esta, la formal, es un proyecto social. Las escuelas corresponden de acuerdo a los momentos sociales, a los acontecimientos sociales. Nosotros en el ámbito educativo somos románticos. Esa palabra está muy revisada en las últimas décadas y me parece bien.
y somos románticos porque trabajamos con situaciones no tan reales. Con toda la exigencia racional en el espacio educativo, nosotros soñamos, así, idealizamos que la escuela va a cambiar a la sociedad. Claro. O sea, tenemos una idea exagerada del alcance de la escuela. Históricamente eso nunca ha ocurrido. En general, las escuelas cambian como resultado de las transformaciones sociales. O sea, en el caso mexicano, pues nosotros nos remitimos a la Revolución Mexicana. Cuba tiene un proyecto educativo muy, muy importante que se produjo gracias a transformaciones sociales. Y eso ocurre prácticamente en todos lados. Singapur, por ejemplo, que se toma como referencia de que en poco tiempo ocurrieron cosas muy importantes, son primero las medidas políticas. O sea, está la historia, los acontecimientos, los sucesos relevantes socialmente, y gente, eso impactan a la escuela, a la vida educativa formal. Pero nosotros jugamos, nosotros romantizamos, idealizamos, y eso nos impulsa, o sea, nos movemos con la utopía de que en la escuela podemos lograr cosas que se transforman, que tienen una repercusión social. O sea, queremos revertir esa, esa iniciativa social que llega a la escuela. Nosotros decimos, por supuesto que también como espacio educativo, como escuelas, como centros académicos, pues intentamos cambiar a la sociedad. Y esto se agudizó hace 100 años prácticamente. Después de la Primera Guerra Mundial, la Ujú. primera ocurrió entre el 1914 y el 18, pues por desgracia fue la primera vez que se produjo tal cantidad de muertes por acciones humanas, por intenciones humanas. Claro, en la Edad Media habían ocurrido pandemias con número de muertos aún mucho mayor, pero 9 millones de muertos en 4 años por acciones humanas llevó a que pensadores, especialmente de la década de los 20, de hace un siglo, voltearan hacia la escuela. Siento que la escuela nos tomaron como chivo expiatorio de que ustedes no hicieron lo adecuado, Ujú. no formaron sujetos pacifistas, fraternales, solidarios. No era así. Sabemos que la Primera y Segunda Guerra Mundial se produjo por otro acontecimiento, la Ujú. disputa de mercados. O Ujú. sea, al industrializarse varios países, pues producen más y lo quieren colocar, sus productos. Pues así como se pelea por el mercado, por clientes, se escucha muy simple. Claro que es fácil de describirlo a 100 años, pero era disputa de mercados. Pero a la escuela se le tomó como chivo expiatorio, así de, oh, no hicieron lo adecuado. Las críticas y autores educativos quizá más profundos, más radicales, como, pues lo queremos mucho a Montessori, a Diu, a Freinet. Un pedagogo, quizás no es Ferrier, durísimos contra la escuela, ¿eh? O sea, que la escuela no ha hecho su papel, que matanza de almas. Y creo que eres esa especie, yo les llamo una especie de resaca en la humanidad de, ¿qué hicimos? Pero no se fueron sobre las raíces profundas que era la industrialización, sino pensaron estas ideas que a veces tenemos de que en la humanidad algo les pasó, como si hubieran infectado de maldad, algo. Y entonces, de hace 100 años se exagera aún más la idea, así me parece, de que en la escuela los formamos, de que en la escuela hacemos humanos, como dice un filósofo muy querido de Sudamérica, Darío Strabenhaber, dice, pensar que la escuela forma es dar por hecho que todas las personas, los estudiantes llegan sin forma, son amorfos y que entonces en la escuela los formamos. No es así. Es- Se ha exagerado el papel de que un ambiente forma al sujeto. Los sujetos en general se forman a través de múltiples ambientes, múltiples experiencias. O sea, ni la familia, ese paradigma está rebasado, ni la Claro. familia forma por completo a los hijos, ni la escuela tiene tal efecto. Los sujetos, las personas, los humanos nos formamos como resultado de muchísimos o múltiples ambientes, videojuegos, películas, televisión, internet, amistades, viajes, fiestas, muchísimas experiencias. ¿Existe la formación? Sí, sin duda. O sea, porque la formación tiene que ver con la aparición de características. Entonces, Claro. forma un objeto, un sujeto, tiene forma a partir de ciertas características. Esas características las propician los ambientes
En psicología social hablamos de influencia social, sujetos que te influyen. Sí, claro, sin duda, pero se ha exagerado la idea. O sea, de nuevo, y si nos escuchan mamás y papás, siéntanse aliviados. Ustedes no tienen la carga absoluta, supuestamente, de formar a los hijos. Eso no es cierto. Ese paradigma se resiste a ser rebasado, pero tiene que ser rebasado. Ya desde hace varias décadas se plantea que, fíjese, que mamá y papá no es la principal influencia de los hijos. A ver, con cuidado. Mamá y papá sí influyen, pero la principal influencia de los niños suelen ser otros niños. Entonces, siéntanse aligeridos. Miren, traer, traer o generar vida, como significa ser mamá y papá, no significa que van a ser como nosotros queremos, ni que vamos a tener todo el control. No, finalmente, no sé, en Occidente creo que hemos cerrado el camino. Suponemos que un individuo genera al otro individuo. Las leyes occidentales, por ejemplo, cuando nuestros hijos son menores, nos hacen responsables de lo que nuestros hijos hagan, como si estuvieran, nosotros los hiciéramos por completo, ¿no? A veces un menor tiene cierto escándalo social y Ujú. luego dicen, ¿y dónde están los padres? ¿Dónde están las madres? No, Claro. perdón, pero tenemos que pensar, me gustan más ciertos principios, creo que es de una variante de los zulúes en África, la educación de un menor es responsabilidad de un pueblo. Sí, definitivamente. Y qué bueno que lo comentas, Andrés, porque sí sabemos que esta cuestión es multifactorial y muchas veces se recarga bastante en las madres y padres que a veces tienen esta función de estar con una visión como de helicóptero, ¿no? Sondeando todas las áreas para poder cubrir. Y creo que en esta visión que mencionas es importante ver también la trascendencia de los educadores. ¿Cuál sería la trascendencia de los educadores? ¿Cómo es que se va construyendo el conocimiento, verdad? Hablando, por ejemplo, de Paulo Freire, ¿no? Que nos habla de esa visión donde es una cuestión como interdisciplinaria, es una cuestión también de diálogo de forma horizontal, no vertical, donde se van co-construyendo las experiencias. Entonces, me gustaría un poco que nos pudieras como introducir también a esta temática de cómo es que se ha ido modificando a lo mejor las formas de educar. Antes era muy directiva, los maestros estaban en una posición superior, por así llamarle, y ahora vemos cómo hay estas facetas colaborativas de trabajo en equipo, donde vamos aprendiendo también del conocimiento. Sí, claro, gracias. Hay muchas iniciativas. Desde hace un siglo justamente, pues María Montessori insistía en que se eduque de acuerdo a las condiciones de los niños, Ujú. ¿no? Dewey también, John Dewey fue un educador norteamericano. Casi todos los educadores son europeos. Ferrier, Freinet, Ballon, casi todos replantearon esto de ver al estudiante, al menor, como un ser activo, creativo y verlo como, sobre todo, como alguien de pensamiento. Pero, ¿qué crees, Claudia? Que en América Latina somos bastante autoritarios. Nuestras relaciones en muchos espacios sociales son asimétricas. Una parte ejerce acción sobre otra. Eh, Tiene que ver con un marco también económico. Brasil, México y Sudáfrica son las regiones con mayor desigualdad económica. Entonces, es complicado, o sea, pese a lo bien intencionado y lo profundo de estos planteamientos, en México el constructivismo llega hace como 40 años, pero se enfrenta, se topa con maneras sociales de relacionarnos. Y somos pues muy de dirigir al otro, no de escucharlo, de dirigirlo, de establecer las pautas por dónde ir. Entonces, eso viene a ser un contrasentido la vida social. Eh, los espacios laborales son pues muy autoritarios. La forma de relacionarse entre las autoridades y sus gobernados no son escuchar los gobernados. Si uno se plantea
Yo hace como 30 años me decía, ¿por qué los mexicanos tenemos un volumen de español? Volumen bajito comparado con españoles, cubanos. Y no tengo todavía la respuesta, pero sí lo asocio a sociedades jerarquizadas. Ujú, Entonces, los sujetos oprimidos, ya utilizando el lenguaje de Paulo Freire, ujú, eh, pues son silenciados, somos silenciados. Porque incluso cuando te piden habla, se está estableciendo como una orden. Entonces, sí, México no está exento de iniciativas educativas muy novedosas, muy profundas, pero se enfrenta. Miren, es común que a veces mamás, papás buscan modelos alternativos. Por ejemplo, meter a un hijo a una escuela Montessori, perdón, pero sí necesita una familia también más abierta, a una escuela activa, a una escuela, aquí las llaman las hay, Freinet, de modelo de Celestín Freinet, sí se requiere también una familia que esté más expuesta a explorar otras formas de vincularse. O sea, no puede ser como, ay, escuela, te encargo que me hagas sujetos más libres si la familia no se transforma. Tiene que haber cierta correspondencia, cierta articulación. Fíjense que también hace 100 años se presentó lo que a mí me parece la experiencia educativa más audaz de todos los tiempos, así, pero qué atrevidos. Se conoce como la escuela de Summerhill. Fue en Inglaterra. Duró prácticamente una década. ¿Y qué consistió? Donde los menores decidían todo. Qué estudiar, a qué horas estudiar, cómo estudiarlo. Muy atrevidos. Lo único que no podían decidir era que tenían que dormir y comer. Todo lo demás, o sea, una centena de menores de 7 a 17 años que podían a eso me refiero, quizás sea la escuela más atrevida. La sociedad no estaba preparada para eso. ujú, No estaba preparada para ello. Y entonces, pues hubo presiones para que esa escuela se cerrara. ujú. Incluso si hay un trabajo que se llama, que es, el autor, bueno, de este proyecto es un educador inglés que se llama Alexander Neal. La escuela es Summerhill, si pueden ahí buscar ahí, hay muchos videos. A mí, yo cuando supe de ella me encantó, no sabía qué cosa tan atrevida. Pero la sociedad no estaba preparada para gente tan libre. De hecho, a veces tengo testimonios de gente que dice, yo fui Montessori y no metería, así dicen, ¿eh? Bueno, alguien me contó, dice, no metería a mis hijos a la escuela Montessori, ¿por qué? ¿Te maltrataron? Es que la pasé demasiado bien. Me hicieron ver que la vida es muy hermosa, se disfruta mucho, pero ya afuera era otra cosa, Ya. ya afuera era otra cosa. Entonces, sí, desde estas miradas sociales se necesita una correspondencia. O Ujú, sea, piensen, a la vida es exploración y hay que explorarle y hay que buscar otras formas. Casi siempre los niños en los modos educativos saben que terminan queriendo mucho esa escuela. claro. Disfrutan mucho esa escuela. Llegan los papás por ellos y los niños están juegue y juegue, disfrutando, pero implica replantear muchas cosas, como que hasta la forma de vincularse con los adultos, ¿no? O sea, por ejemplo, los privan de solemnidad, de estas formas que a veces no son más que ratificaciones de la jerarquía. Ujú, Pues los niños es muy común que las escuelas Montessori a nadie le hablan de usted, todos son tú. Ellos deciden las cosas. Por ejemplo, el salón, no sé, el reglamento, el salón de clases, lo hacen ellos. Y quizá muchos adultos eso no les gusta. O sea, porque es un desafío. Toda exploración educativa implica replantearse uno mismo. Para mí los modos educativos alternativos tienen que ser también con los padres, con la familia. Mire, aquí no le apostamos a los discursos tradicionales, que vamos por el mejor, el triunfador. Aquí buscamos la racionalidad, aquí buscamos la justicia, aquí buscamos el gusto incluso por existir. O sea, es la prioridad, ¿no? Precisamente Ferrier, a lo mejor su frase sí es muy popular, dice, cultivemos no solo cerebros, también corazones. O sea, entonces, pues la gente tiene que estar preparada. A veces mamá y papá validan la calidad de una escuela por las exigencias, ujú, ¿no? Yo recuerdo que en mis tiempos escuchaban a los padres diciendo, por ejemplo,
como validación de que un profesor era bueno, hasta hacían esta expresión así, lo trae así. ¿Qué significa? Los trae como casi ahorcados, ¿eh? Y eso Claro. lo veían o lo miraban o lo miran como, como adecuado. Pues yo sé que mucha gente se asusta por cómo son las nuevas generaciones, que no hay falta de valor, ¿eh? Eso no existe. Ujú. Hasta el sujeto más terrible que lastima a otros tiene valores. Que coincidan con la sociedad es otro asunto. Entonces, pues esto queríamos. Yo sí celebro que los menores ahora expresen cosas que en nuestros tiempos no expresaban. O sea, yo sí lo veo como algo agradable, que replanteen la manera de dirigirse. Es, me gusta mucho que las nuevas generaciones, muchos, no estén estructurados, no estén, pues sí, construidos en gran medida en el temor. El temor, la amenaza, no llevaba a nada. O sea, más que hacer las cosas por inercia. O sea, toda propuesta, todo planteamiento que se ofrezca tiene que ir acompañado por la racionalidad. Se tiene que pensar, se tiene que intercambiar las ideas. ¿Por qué hago eso? O sea, ¿por qué me tengo que dormir temprano? ¿No? Es, ¿por qué no puedo estar comiendo golosinas todo el tiempo? ¿No? Tiene que pasar por la reflexión o la actividad, digamos, mental, nosotros llamamos cognición, de los menores. Y claro, ellos, y nosotros mismos, pues a veces nos dan una respuesta que no esperábamos, ¿no? O sea, estos esquemas o ejemplos que utilizábamos de, no sé, decíamos ahora chantaje, ¿no? Cuando decían, el niño no quiere comer, y decía, no, pues es que hay otros niños que no tienen comida, y era el chantaje, y ahora te dicen, pues no tiene cómo comer, pues llévaselos. Y entonces nos desordenan nuestros esquemas, nuestras ideas, y pues también nosotros, pues no es fácil, o sea, nosotros tenemos, los adultos tenemos que replantearnos muchas cosas, Claro, muchas cosas. y es que yo creo que en ese adultocentrismo también se va perdiendo la posibilidad de nutrirnos, cuánta riqueza nos aportan las niñez y las adolescencias, ¿no? Inclusive las personas que trabajamos, yo trabajo, por ejemplo, con personas universitarias y también veo pues que aportan demasiado en sus ideas, que es muy valioso el co-construir, ¿no? El aprendizaje, que no estemos siempre como en esa posición de saber la verdad. Ya hasta tienen tantos instrumentos para conocer la verdad a través de googlearlo, que de pronto nos rebasa también eso, la tecnología, ¿no? En esta época. Y Andrés, un poco hablando de esa visión, ¿cómo sería entonces? Porque bueno, pues este programa está pensado también para hablar del día de la maestra y del maestro. ¿Cómo sería entonces como esta visión de un educador que dialoga, un educador que hace que sus alumnos también participen en esta construcción del conocimiento? ¿Cuáles serían como características importantes? No se desprende, el maestro no se desprende de otras acciones sociales. Eh, hago una especie de ironía. Por ejemplo, algunas personas son muy introvertidas. O sea, a veces la sociedad, los propios estudiantes tienen la imagen de su profesor al solo interior del salón. Y no, ¿cómo se imagina a su profesor vinculándose con los demás profesores? ¿Cómo se imaginan a su profesor en su espacio habitacional? Saluda, se relaciona con sus vecinos, en un edificio, en las casas. ¿Cómo es? Entonces, cuando hablo de, hago cierta especie de ironía de, a veces algunos son o somos introvertidos y uno de los objetivos que se fomenta, por ejemplo, es la colaboración, el trabajo en equipo. ¿Te lo va a propiciar alguien que casi no habla? O sea, no sé, mi propuesta es que en efecto tenemos que aprender todos, formas de relacionarnos. La palabra que voy a utilizar la tomé de espacios de poblaciones de los pueblos originarios en México, la intersubjetividad. ¿A qué me refiero con intersubjetivo? Que nos miremos de sujeto a sujeto. Y no solo es un decir, o sea, les voy a dar rápido un ejemplo. En las poblaciones tojolabales, por ejemplo, es que aquí, como estoy en casa, tengo este librito por ahí. Ya, este es un trabajo sobre,
Sí, los se ve grupos perfecto. Tojolabal en Chiapas, ellos, por Claro. ejemplo, tienen esta condición intersubjetiva. A ver, voy a dar un ejemplo. Le preguntan a un compañero, Tojolabal, es un grupo, es una vertiente maya, los Tojolabales. eh, ¿Cómo te sientes? Estoy triste porque no he ido a ver a la milpa. O le pegué al piso con el machete. Nosotros en psicología a eso le llamamos animismo. Es decir, cuando le damos vida a algo que no tiene vida, ¿no? El pequeño, no sé, de 2 años, que se tropieza con la silla y le dice a la silla, silla tonta. Ujú, ¿Por qué me tiraste silla, no? O sea, no. Esta condición de estos compañeros tojolabales no es, por supuesto, animista, sino que ellos tratan como sujeto a los elementos de la naturaleza. ujú. O sea, Claro. lo que para nosotros sería un objeto, la tierra, para ellos es un sujeto. Ujú, Entonces, quizá no esa proporción, pero sí valdría la pena aprovechar esta, esta información, estas formas de relacionarse, ver como sujeto al otro. ¿Y qué significa ver como sujeto al otro? Pues precisamente considerarlo como sujeto de inteligencia, ujú, considerarlo como sujeto de decisión, considerarlo como sujeto de certeza, de que puede decidir y que es de conocimiento y que ese conocimiento también es de un valor, aunque ese conocimiento incluso sea distinto, diferente o a veces contrario al que yo pienso. Entonces, creo que ahora tenemos un desafío muy grande, pero es la construcción del maestro como ser social. Sería esquizofrénico si hablara con un lenguaje solo en la escuela y en el otro sea un sujeto ahí hasta agresivo, hasta violentadas, ¿no? O sea, eh, que a veces, si lo digo ya con confidencialidad, yo sí he encontrado que a veces los más exigentes son un poquito indiferentes ante cosas sociales. Entonces, el maestro tenemos que vernos como sujetos sociales. Yo sé que esto está dicho, megadicho, manoseado, demagogizado, pero ¿qué significa ser sociales? A ver, compañeros maestros, pues, ¿qué hacemos en nuestro barrio? ¿Cómo nos relacionamos en nuestros espacios laborales? ¿Cómo nos vinculamos como espectadores en un cine, como usuarios de un transporte público, ¿no? Como conductores de un vehículo? Esos somos los sujetos sociales. Y en esa condición, no es por un asunto de ejemplo, es por replantear que el otro es valioso. Una de mis crisis en mi ambiente educativo, digo, personales, me choca utilizar el término educación superior. Esa palabrita, superior, porque está implicando una inferiorización del otro. Entonces, no sé si estoy hablando muy vago, pero mi propuesta como docente es agudizar la mirada sobre nuestra condición social como personas. Y la condición social también implica cómo me relaciono con mis hijos, con mi pareja, con mis amistades, con mis padres, hermanos. Hay una mirada social, ¿no? Hay cosas que tenemos que replantearlo, ¿no? A veces, pues las compañías feministas nos han abierto los ojos y a veces como que los queremos volver a cerrar, ¿no? Discutiendo de igualdad y de equidad en una reunión y las mujeres así con grados académicos altos sirviendo en la cocina y los hombres en la sala. Tenemos que replantearnos eso, claro, por nuestras supuesto. amistades. Y yo hablo de entonces, la intersubjetividad, que de manera sencilla es mirarnos, de verdad, de mirarnos como sujeto. Sujeto. Suena muy frío, pero es que ese sujeto tiene conocimientos, tiene experiencias y tiene voz. Mi voz no tiene por qué dominar en todos los aspectos, aunque aparentemente uno tiene cierto nivel educativo, ¿no? Que pareciera de mayor experiencia, miradas que, en fin, a veces gente que tiene mucha experiencia, por ejemplo, campeones de ajedrez, les dice, "Pues yo prefiero jugar con los novatos". No es por ganarles, es porque en su menor experiencia generan jugadas, miradas que yo no esperaría. Y claro, así es, o sea, pues es el encuentro humano, es el encuentro humano. El espacio educativo es un encuentro humano. Por eso la propuesta de Paulo Freire
yo sé que muchos ya saben que fue un educador brasileño, sin duda el educador más relevante latinoamericano de todos los tiempos y que está a nivel mundial también. Su propuesta educativa se conoce como de la liberación. Él habla de que educar son experiencias que nos van liberando. Pero no es que yo solo me quite las cadenas de la opresión, sino que es una liberación que hacemos incluso con el propio opresor. O sea, quizá tenga ahí como componentes, con, algunos lo han descrito como elementos cristianos, por esta propuesta de simetría, de equidad, de no hagas al otro que lo que te quisiera que hicieran. Sí. Digo que tiene rasgos que ahora llamamos empáticos, pero sí él habla de que la educación la hacemos entre todos. No, nadie educa a nadie. Todos nos educamos, ¿no? Una de sus frases muy conocidas es, nadie lo sabe todo, nadie lo ignora todo. Todos aprendemos de todos. Y eso es de verdad, mirarnos, pero no es tan fácil. No es Claro. tan fácil como profesor, quitarte esa asignación de que tú, a veces hasta nos dicen que tú eres el capitán del barco, ¿no? O sea, todo tienes el control. Hay espacios educativos donde incluso exigen el control de grupo. O sea, que si hay un bullicio, si hay gritos, si hay cierto escándalo, estridencia en el salón, está fallando el control de grupo. ¿Qué significa eso de control de grupo? Pues son voces que se escuchan. Claro. Los salones, la arquitectura misma. Es que, fíjate, entre estas condiciones de hacer propuestas educativas y toparse con una realidad, las propuestas educativas también tienen que hasta replantear la arquitectura. O sea, si estás considerando que el otro está lleno de energía, prepárate para buenos ruidos, ¿eh? Para volúmenes altos. Y entonces, pues a veces hasta otros profesores, oiga, pues sí, claro, están haciendo mucho ruido, ¿no? Entre los profesores se piden silencio, ¿no? O la para que incluso respeten, pero pues, no queríamos una escuela más viva, más auténtica, ¿no? No dar por hecho en esta imagen que se hacía de los dos son receptores de información y son pasivos y solo reciben mi saber. Pues ya cuando el otro habla se va a armar bastante ruido, bastante escándalo y no estamos preparados. Pero vamos, o sea, es lo que, sí, no de la escuela quizás exactamente, pero está padre, ¿no? Que los niños decidan, Claro. hablen, ¿no? Planteen, griten cosas que antes no los veíamos, ¿no? No estoy de acuerdo, no quiero ir. Y ya ahí podemos decir, espérate, es necesario elevar la voz, pero sí, dejarse escuchar, ¿no? No sé, cuando Sí. nuestros hijos pues nos dicen cosas que en otros tiempos a nosotros quizás nos hubiera costado un castigo. Sí, o simplemente con la mirada ya no te atrevías a hablar, ¿verdad? Claro. Pero bueno, creo que algo importante que está señalando y que bueno, también lo maneja Paulo Freire, es esta capacidad de diálogo versus monólogo, cómo lo dice, cómo las personas se hacen en la palabra, en el trabajo y en la acción, como en esta parte colaborativa. Entonces, un poquito hablando de eso, ¿cómo lo traspolamos a los ambientes actuales, educativos, donde inclusive ahora con esta pandemia que estuvimos tras un monitor en muchas escuelas, en muchas instituciones, y de pronto hubo como una ruptura de la mirada, del encuentro, de trabajos colaborativos, pues se podían hacer equipos a lo mejor a través del Zoom, quien tuviera los recursos, ¿verdad? Porque había mucha gente que no podía tampoco tener los medios para conectarse. O sea, ¿cómo es que vamos vinculando esta idea de este trabajo colaborativo, de esta acción, de ese conocimiento a través de la acción de la otra persona también? Pues ahí voy a mezclar otro autor que también tiene cierta similitud, Carl Rogers. Es que no confiamos. La vida educativa, los ambientes educativos han tenido de elemento central la desconfianza. Entonces, los autores de hace 100 años ni lo mencionaban. Hablan de mirarnos mutuamente, de activar al pequeño, pero cuando uno confía en el menor, puedes incluso disminuir tu atención, tu mirada para los demás, o sea, mirar hacia otro lado también. Eh,
uno de los problemas también de nuestra autoritarismo es sobremiramos. O sea, el autoritarismo sobreobserva. Y en esa sobreobservación hay un ejercicio de supervisión, de que las cosas salgan, ¿no? Y dispuestos casi a sancionar, ¿no? A corregir. Entonces, sí necesitamos también soltarlos. Damos pauta y luego regresamos con ellos. Pues este es el ejercicio social, pero a mí me parece que también en nuestra sociedad mexicana sí nos hace falta trabajar más allá de la familia. O sea, ese esquema que dice que todo comienza de dentro, ¿no? De adentro hacia afuera, es muy de los inicios de la modernidad, de que el cambio viene por ti y después hacia afuera. No, insisto, si la escuela es un microcosmos de la sociedad, o sea, la escuela refleja lo que está ocurriendo en la sociedad, ¿no? O sea, si estas cosas terribles que ahora hay armas, llegan a tener armas de fuego o actitudes muy violentas que no se tienen en otro tiempo, como es el uso de armas, es porque una sociedad se ha armado. O sea, digo, o sea, a México llegan a entrar cientos de miles de armas de fuego al año, que es algo terrible. Entonces, ¿esperas que la escuela estuviera exenta? O sea, con el programa Mochila Segura. Entonces, yo creo que nos corresponde también eh, pensar al estudiante desde la acción social. O sea, la forma hogareña de educación ha sido como delimitando así mi territorio. De aquí para acá es mi responsabilidad, ¿no? No, no tenemos que pensar también en el asunto social. O sea, y uno ve, yo vengo ahorita de manejar mucho y tantas placas del Estado de México, estoy hablando de la Ciudad de México, y Sí. tantas placas del Estado de México, tantas placas de Morelos. O sea, ¿cómo vamos a construir el colectivo, el bien común, si busco sacar ventaja? Ujú. O sea, sí, saco las placas de otro lado para ahorrarme dinero, la tenencia. Sí, pero nosotros tenemos metro. O sea, es que ¿por qué cobran cosas? Sí, pero por eso la Ciudad de México tiene un poco más de recursos, no solo es el centralismo, ¿eh? Entonces, hay que pensar nuestras propias acciones sociales, ¿no? Claro. O sea, queremos educar a nuestros hijos y, por ejemplo, mucha gente ni la luz paga en la Ciudad de México. Yo no sabía eso. Es impresionante. Claro, hay gente con condiciones muy dolorosas que no podría pagarla, pero no puedo yo pedir bienestar social y yo enviando mensajes o haciendo ese ser social pues tan endeble, haciendo trampas, evitando cosas, ¿no? O sea, si contratas a alguien, págale dignamente, ¿no? Ahí haciendo maniobras para este, ahorrar cuestiones de fiscales o derechos laborales, ¿no? O sea, pues sí, la ley favorece cosas, ¿no? O sea, lo que se destapó, por ejemplo, ese ser social que nos toca a todos lados. Lo que ocurre es que siempre se habla de corrupción al que se pase el alto, ¿no? Y claro, no estoy diciendo que eso sea menor, pero hay muchos ángulos que nosotros no nos revisamos, no Ujú. nos revisamos, y que claro que les llegan a todos. ¿Quién le va a hacer caso o sea, qué menor, qué pareja, amistad, este, tendríamos que hacer como, no sé, si hay sesgos cognitivos a donde no miras cosas y entonces hay miradas o significados que nos convienen más, pero yo insistiría en el replanteamiento de nuestra condición como sujetos sociales, pues Sí. revisarnos, o sea, si puedes pagarlo, págalo, o sea, es decir, pues es dinero para todos, verifica tu coche, ¿no? O sea, en fin, este ser social es considerar al otro o sea, ¿por qué tengo que usar un coche? ¿No? O sea, la confortabilidad, o sea, pues yo sé que es padre y andamos a las carreras, siempre decimos, el coche es una maravilla. No es cierto, ¿eh? O sea, ya más de una vez lo he tenido que dejar donde esté para tomar transporte público, yo estoy atorado y ya, este, no, Ujú. no. Entonces nos falta mucho pensarnos entre nosotros. Estos son mis análisis sociopolíticos de la educación, mirarnos, ¿no? Claro,
el quehacer educativo viene sobre los menores, ¿no? Dice, es más fácil. ¿Y nosotros qué? O sea, dar por hecho que los que necesitan, fíjate qué injusto, ¿eh? Son los menores, los estudiantes. ¿Y nosotros qué? ¿No? Así, igual como las compañeras feministas nos han dicho, no, 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 no nos vengan a ver a cambiar. Entre ustedes revísense, entre ustedes cuestiones, ese celebrar los abusos, eso, perpetuar sus conductas que parecen inofensivas, ¿no? No nos vengan a decir cómo nos tenemos que liberar, ¿no? Entonces, algo no está bien cuando gran parte de las acciones educativas se dirigen fundamentalmente a los estudiantes, ¿no? Y a los maestros, en el menor de los casos, es la actualización, capacitación. No, no avanzamos mucho si no abrimos los espacios de reflexión educativa a la sociedad en general, ¿no? O sea, en fin, ¿quién nos gobierna? ¿Quién dirige? ¿Por qué él y no otra persona? ¿No? O sea, las formas de bienestar, de crecimiento, de acumulación de bienes, esas cosas además no nos llegan a la escuela, ¿no? O sea, una mamá, un papá explotado laboralmente, sin condiciones laborales, sin prestaciones de ningún tipo, este, va a tener un impacto también como mamá, como papá, como vecinos, o sea, como ser social. Entonces, bueno, quisiera retomar un poquito, creo que ya me desvío bastante, un poco el pensamiento de Freire. Entonces, de nuevo decíamos que Paulo Freire, pues fue un educador brasileño, ¿no? Tiene su punto de, digamos, de presentación en los años 60. Hace cosas increíbles como alfabetizar 300,000 personas en un mes y diseña programas de alfabetización impresionante. Claro, le toca, por desgracia, los momentos de instauración de dictaduras militares en América Latina y concretamente en Brasil, lo cual los lleva a que ande pues exiliado y en muchas partes del mundo. El primer libro que escribe, mencionaste la educación como práctica de la libertad, pero el libro más famoso es La pedagogía del oprimido. Es un libro que estuvo prohibido en 30 países aproximadamente, Wow. por algo, por algo, ¿no? Donde él plantea, pues precisamente, creo que es el libro central. Muchas de las cosas es el complementar que la educación es fundamentalmente un ejercicio de liberación y que se hace a través de lo que él llama, y tú ya mencionaste, la dialogicidad, de diálogo. O sea, no se puede educar si no hay un conjunto de experiencias que nos van, producto de la interacción, producto del intercambio de mensajes, nos van replanteando las formas en que vivimos, ¿no? Incluso en la alfabetización, ¿no? No es la imagen o el esquema clásico de que yo tengo conocimiento, llego y te lo planteo y tú asimílalo, ¿no? Sino a partir del otro, ¿qué sabes? ¿Cómo, qué piensas de esto, no? ¿Qué palabra te gusta mucho? ¿No? Pues él tiene un ejemplo, por ejemplo, con pescadores, bonito, la palabra bonito. Y la palabra bonito tiene como, al menos en el mundo de las lenguas romances, similitudes, ¿no? O sea, bonito, fíjense, pescadores es una especie, es un pez, ¿no? Y ahí con el saber, con la condición del otro, empieza a vincularse en una estación de diálogo, de intercambio, de relaciones. Entonces, es una maravilla leer a Freire, eh, porque nos lleva a una credibilidad, nos lleva sobre todo a una esperanza de que sí se pueden cambiar cosas, que son los estados de ensoñación que tenemos en la vida educativa. O sea, sí, o sea, nos perdemos de vista que la educación pues tiene fines de control social, la educación busca pues preparar elementos de trabajo. O sea, la expansión educativa corresponde a las experiencias de la industrialización, especialmente a la segunda revolución industrial del siglo XIX, cuando el boom de las escuelas, recuerden que históricamente la escuela pues era, o la educación era para las clases privilegiadas, ¿no? La Claro. gente de menor rango social, pues le daban oficios, aprendizajes de productividad sencillos, y ya hablar del pensar sobre la vida, el arte, pues era de los grupos privilegiados, pero el boom de la escuela para todos ocurre en la segunda revolución industrial, en la segunda mitad del siglo XIX, y esto implicó que la escuela ha sido eso, preparar gente que trabaje. Entonces, con todo y esa cosa terrible, se escucha inhumano, cruel, utilitario, abusivo, maquiavélico,
Sí, la escuela es un espacio bien bonito donde sin límites podemos comentarlo todo, todo, todo. Entonces, ¿cuánto gana usted, profesor? ¿Qué ha hecho? Profesor, lo han detenido. ¿Se ha emborrachado? ¿Ha consumido drogas? Órale, tenemos que hablar de esas realidades. Porque el esquema clásico era como despersonalizar al profesor y presentarlo así como en un halo de perfección. No, nosotros también tenemos pareja y nos divorciamos y nos vamos a casar y peleamos por los derechos laborales y nos enojamos. O sea, estos son los esquemas que tenemos que, re- que llevar a otro plano de realidades. Ah, Y pues sí, cuando los jóvenes, los niños te ven esos ángulos, pues algunas cosas se caen, pero es que la educación ha estado basada en imágenes, en máscaras, mm, de omnisapiencia, de omnipoder. Y entonces, para hablar en la dialogicidad, diría Freire, pues necesitamos quitarnos esas cosas. No es fácil porque, pues a veces nuestro sentido de vida lo apoyamos en eso, cuando ah, nos presentamos como el licenciado, el maestro. No, espérate. Tu nombre es un sujeto social y que se presenta junto a los otros y que padece y aspira a cosas, ¿no? Entonces, esto, que dice Roger, tenemos que construir la escuela en la confianza, hasta la confianza en nosotros. Porque si estoy montado en mi pedestal de que soy una maravilla, ujú, tampoco me entienden, ¿no? A veces usted te dice, lo único que me queda claro es que el maestro sabe mucho. Yo no entendí nada. claro. Oye, Andrés, bueno, pues un poco como para ir cerrando la temática, me gustaría que nos pudieras compartir cómo te ha tocado a ti esta parte de la docencia, en qué te ha beneficiado, ayudado, contribuido. Híjole, yo justamente trato de desacralizar, o sea, de no mirar como algo relevante. Le recomiendo un libro muy fuerte que se escribió en los años 50, unos estudiantes de Italia, se llama Carta a una profesora. Lo pueden quizá encontrar como Carta a una maestra, Carta a una profesora, y son comentarios muy fuertes que le hacen los estudiantes a la docencia. Mm, Entonces, ese reclamo, esa denuncia como es que hacen los estudiantes sobre la docencia, me ha llevado a que no me la crea. ujú, Yo soy un trabajador, me pagan por hacer un trabajo, ujú, eh, y yo asumo la principal misión es pensarle, es reflexionar, es tratar de que miremos desde otra manera lo que hemos visto de la misma forma, ¿no? Y concretamente, a mí la docencia creo que me ha hecho como un provocador. O sea, así de, a ver, ¿y si eso no es cierto, no? Eso, o sea, pensar todo, todo, hacerse más preguntas que nunca. Y, y claro, no es fácil. Genera conflictos conmigo, con los otros, con mis estudiantes también, ¿no? Entonces, yo de las cosas que, yo tengo la fortuna de trabajar en licenciatura y en maestría, y bueno, y eso implica que puedo tomarlo como coartada de que todo, todo, nada está a salvo. Todo es pensable, todo hay que preguntárnoslos, todo hay que generar dudas, nada está hecho. Y solo podemos armar cosas un poco más consistentes, si es que eso existe, en la medida que pase por un montón de miradas. El conocimiento así se ha construido. Esa imagen de Frankenstein en un castillo y que solito hace cosas, no. El conocimiento se hace junto a otros y a veces contra otros, pese a otros, y lo de sobre otros no me gusta. No, no sobre otros. Tiene que ser con la discusión, ¿no? Entonces, pensar también el espacio educativo como un espacio de conflicto. O sea, porque ujú. conocer es padecer también. O sea, porque lo que pensábamos que se deshaga no es algo agradable, ¿no? O sea, si el pequeño, no sé, de diez meses ha construido el concepto de pelota con la pelota de tenis y le dan una pelota más grande, playera, ¿no? Y ¿esa es pelota? ¿Pero cómo? O sea, es el conflicto. El conflicto, claro, no lo vamos a psicotizar, pero también tenemos que pensar que la escuela es un espacio, o sea, que conocer implica tensión,
Y ahí en las palabras, en las experiencias que podamos, este, también expresarlo, ¿no? O sea, pues sí, la escuela es un lugar donde te restringen cosas. Entonces, a mí lo que me ha dejado, pues, eh, aparte de sobrevivir porque me pagan, Mm, eh, pues conocer mucha gente, o sea, mucha gente. Es un espacio social maravilloso, o sea, difícil, te experimentas soledad. eh, yo encuentro incluso que yo voy a cumplir 62 años y me siento con mucha energía, o sea, y trabajo muchísimo y digo, ¿qué pasó? ¿Es genético, mi alimentación? Y concluyo que son los jóvenes, que te traen así, ¿no? Así, ujú, se mueven y tienen mucha energía y no te puedes detener en la reflexión así, a veces quisieras como dormirte y ya a veces te está cuestionando, te está, pues, convocando. Y sí, o sea, pues es que puede uno, una materia específica, pues el alumno trae otro tema y dice, usted maestro, ¿qué piensa de la inteligencia artificial? Eh, ¿Qué piensa de la guerra en Ucrania? Sí, o sea, y pues le puedo decir con mucha confortabilidad, es tema, ¿no? Mi materia es didáctica, pero claro que no, o sea, esto, reconocerlo como sujeto es porque para él es importante y creo que es importante piense también. Si me lo preguntó es porque está esperando. Y sí, pues en algunos casos diré, no tengo la menor idea también. ¿No? A esto me refiero con desacralizar. Entonces, pues yo les debo mucho, yo le debo al espacio educativo mi existencia, no sé hacer otra cosa, soy bastante inútil, entonces ujú. ha sido, el espacio educativo es mi refugio, trato de no creérmela, no, este, todos. En uno de los fragmentos del libro que les menciono, carta a una profesora, le dice el alumno a la docente, ustedes dicen que es un trabajo difícil. Me gustaría que dijera eso frente a un obrero que trabaja 12 horas diarias y con el riesgo de que le cercene el torno en cualquier momento los brazos. Y pues sí, ¿no? Entonces, pues de ahí saqué una frase de que ser maestro es difícil, pero es mejor que trabajar. Ah, pues muchísimas gracias, Andrés, por este generoso compartir que nos hace reflexionar bastante en esta situación educativa que tenemos. Nos invitas a esta parte del diálogo, de la colaboración, de las intersubjetividades, que se me hace muy interesante vernos también desde ese sujeto social. Y pues no sé si quieras dar una última conclusión a la gente que nos está viendo. Pues también acercarse al mundo pedagógico. Si yo hablo de desacralizar la docencia, también es necesario que desacralicen la escuela. Hay varias cosas. Pueden asomar al propio Freire, el libro que le recomendé de la carta de una profesora, así se llama, los autores corporativos, o sea, son los estudiantes. La película, hay una película francesa, hay muchas películas que tocan de la educación, ¿no? Casi siempre romantizadas y exageradas. A mí de las más realistas es una película francesa de 2008. Le pusieron en español La clase, pero en francés es entre los muros, o dentro de los muros, 2008. Entonces sí, también nos falta es que nos acerquemos al quehacer pedagógico educativo, ¿no? Yo sé, pues la mayoría fuimos estudiantes, pero también desde cómo se miran, ¿eh? Cosas que a veces papá y mamá no se imaginan cómo son sus estudiantes en la escuela, ¿eh? Por más informes que les des, no se imaginan. Es otro mundo, o sea, sí. Entonces, pues también pedagogizarnos, ¿no? Sobre lo que mencioné también, hubo un momento en que mencioné que los hijos no son, papá y mamá no son la principal influencia de los hijos. Eso está de un libro, también si quieren asomar, es de una maestra norteamericana así así muy generosa. El libro se llama Los mitos de la educación y el autor es Judy Rich, así como rico en inglés, así. Ujú. Entonces, los mitos de la educación. Ahí es donde dice, ¿por qué papá y mamá no suelen ser la principal influencia de los hijos? Entonces, sí, es también asomarse y tiene una maravilla. Ahora muchos incluso se pueden conseguir digitalmente. En YouTube hay muchas cosas muy buenas, ¿no? Entonces, sí,
la educación se cambia y hay cosas que a veces la sociedad está distante, está Gracias. distante. Pues muchas Gracias. gracias, Andrés. Te agradezco de verdad el que hayas estado aquí compartiendo y bueno, ¿dónde te localizamos? Si alguien quiere conseguir algún dato tuyo, no sé si quieras dejar alguna red social o algo que quieras compartir. Pues yo hago incluso mi teléfono público, lo tiene mucha gente, es el 55 39 50 51 84. De nuevo, 55 39 50 51 84. Mi nombre es Andrés Gómez. Soy psicólogo, soy pedagogo y me defino como un trabajador educativo, fundamentalmente. Excelente, Andrés. Pues bueno, no se pierdan cada jueves a la 1 Converso y tenemos expertos en temas de salud, sexualidad, psicoterapia y educación. Entonces, para que nos sigan en las redes y recuerden que la repetición de este programa, si no lo pudiste ver, lo puedes encontrar en mi canal de YouTube, Claudia Hernández Madrigal. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias, Andrés. Te mando un abrazo. Otro para ti. Muchas gracias por la invitación.